Bueno, perdonen, no estaba mirando el tiempo. Uno a veces cuando se compenetra tanto con la clase pierde la noción del tiempo y me olvidé que acá estamos con el tiempo justo, que son 15 minutos por video. Solamente quería terminar el concepto de esto de la filtración. Bueno, ya vimos esto de que diluimos al paciente y acá empezamos un poco a hablar de lo que es cuando sospechamos de una alteración renal. Sinceramente me gusta primero ingresar con este concepto porque podemos estar o pienso que puedo estar con gente del otro lado que hace clínica, así que me podría hasta criticar y matar, y con mucha razón, si yo empiezo hablando de que para evaluar la función renal vamos a evaluar el grado de filtración a partir del aclaramiento. Verdaderamente, si bien la mayoría de los alumnos de fisiología tiende a responder cuando uno le pregunta cuando uno sospecha de una alteración renal, responde cuando el aclaramiento o clean de creatinina se encuentra alterado, debemos decirles verdaderamente que el aclaramiento de creatinina en general se pide en enfermos que sospechamos o ya sabemos que tienen una alteración de la función renal, es decir, que no se pide a todos. Hay un montón de otros elementos que vienen antes y que me permiten sospechar, y a partir de esa sospecha yo pediría el estudio de la aclaración o el clean de creatinina. Pero para hablar de esto, primeramente tenemos que conceptualizar esto, de qué es el clearance o el aclaramiento. Hay algunos conceptos que ya fuimos diciendo antes, que yo dije que el flujo plasmático renal era el 20.5%, que representaría 1250 mililitros, que es la cantidad de sangre que el riñón recibe del gasto cardíaco de volumen minuto. La fracción de filtración es el porcentaje del flujo plasmático renal que se filtra, que sería la filtración glomerular, que representa el porcentaje que acabo de decir, que representa aproximadamente el 20%. El aumento del flujo plasmático renal, por supuesto, determina un aumento de la filtración glomerular, por lo tanto la fracción de filtración no varía. Sin embargo, existen mecanismos de autorregulación que deben ser bien detallados. Estos de los mecanismos de autorregulación, que yo no los detallo en el slide, existen básicamente tres teorías, pero una de las más entendibles, eso yo le dejo para que ustedes busquen después, hay otras teorías, hay teoría metabólica también, pero yo hablo de la teoría miogénica a cargo de la arteria renal, que conforme aumenta el flujo plasmático renal estará vasoconstricción y conforme disminuye estará vasodilatación, para regular de esa manera la presión hidrostática dentro del capilar glomerular, que me termina definiendo a mí la fracción de filtración, es decir, cuánta sangre o cuánto plasma se filtra para la producción de orina. Posteriormente, después, a partir de los mecanismos de reabsorción y secreción de los túbulos renales, se va a terminar conformando la cantidad de orina producida, que ya habíamos visto en el slide anterior que era más o menos de 1 mililitro por minuto. Si hay 1500 minutos en un día, más o menos 1500 mililitros diarios. Y ahí venía lo que estaba diciendo, que me cortó el video, que yo decía que es importante entender que el riñón es un órgano que regula mucho la pérdida de agua ingerida. El agua ingresa al organismo básicamente por tres elementos. Esto es un poco de fisiología general, pero que nunca viene mal. A partir de la sed, o el mecanismo de la sed, que hace que nosotros ingiramos agua, regulado principalmente por los osmoreceptores a nivel del hipotálamo, a partir de la producción de agua endógena generada por el metabolismo interno, y la pérdida de la misma se da generalmente a partir de la respiración, la prepiración o la transpiración, a partir del sistema digestivo, que es escaso, es decir, a partir de las heces, que en general, si está bien regulado y es normal, es muy poquito, y el riñón tiene a cargo toda la otra pérdida de agua, generando un equilibrio de esta manera con la entrada y la salida para regular la osmolaridad del medio interno, o el agua del medio interno. En este mecanismo de regulación, el riñón es un órgano eje, y es el que estamos estudiando, y uno de los mecanismos de autorregulación para la formación de orina, y por supuesto la liberación de la misma, es este mecanismo de autorregulación, que no solamente está regulado de manera miogénica, como acabo de mencionar, sino que tiene otros 2 o 3 elementos que también configuran parte de este gran fenómeno que es la autorregulación, de los cuales ustedes deben tener cargo el entendimiento de los mismos. Pero a partir de esto debemos
entender un poco qué es el aclaramiento, la depuración o el cleanse. Básicamente la cantidad de plasma que se aclara por unidad de tiempo, y la unidad de tiempo es el minuto. Aproximadamente se dice que de 120 mililitros por minuto en 1,73 metros cuadrados. Esto depende de la edad. Para ello deberíamos tener, como dice ahí, una sustancia que no se sintetizara de manera endógena en el organismo, que se filtrara completamente y una vez filtrada no se reabsorbiera ni se secretara. La cantidad de esta sustancia en orina por minuto representaría la cantidad de plasma depurado por minuto, que en definitiva es la función renal, y por eso nosotros podemos de alguna manera determinar el funcionamiento renal a partir de la determinación del clínico del aclaramiento o la depuración de esta sustancia. ¿Qué sustancias tenemos? Y la inulina es una sustancia que no es producida por el organismo, pero que no es viable dentro del punto de vista práctico y por lo tanto se ha dejado de usar. Pero una de las que más se utiliza es la creatinina. La creatinina es el producto metabólico final de la creatina muscular que se vuelca en la sangre constantemente y en forma uniforme. El riñón depura también en forma constante y el equilibrio o el balance en este caso se establece con una concentración plasmática de 1 miligramo por decilitro en el plasma aproximadamente. Esto van a poder ver que depende del laboratorio, puede variar. Si bien la creatinina no se reabsorbe, igual que la inulina, a diferencia de esta última, que es la que estábamos hablando recién, sí se secreta aunque en pocas cantidades en los túbulos. Debido a que la medición de la creatinina en sangre sobreestima la concentración casi en el mismo porcentaje, el cleanse de creatinina se utiliza en clínica como el estimado de la filtración glomerular, es decir, del funcionamiento en definitiva del riñón, que es lo que estamos queriendo evaluar. Lo que nosotros tenemos que hacer básicamente con esto es, a partir de los elementos que nos pueden dar, por ejemplo, en una pregunta, es decir, la sustancia, me pueden dar creatinina en orina, el volumen urinario y la sustancia en el plasma. Entonces me darían creatinina en orina, creatininemia en plasma o creatinina en plasma y el volumen urinario secretado. Y a partir de eso calculo lo que es el clínico del aclaramiento, la depuración de la misma sustancia. Perfecto. La inulina es un polisacárido vegetal, como dice acá, que se inyecta a la circulación y si se quiere mantener unos niveles constantes debería ser infundida continuamente. Ante esta complicación se utiliza frecuentemente en clínica el aclaramiento de una sustancia endógena que es la creatinina, que la acabamos de conceptualizar. Lo que nosotros tenemos que hacer en el examen, repito, es a partir de la sustancia que nos den, que generalmente nos dan creatinina, ubicar la creatinina en uno de estos elementos, la creatinina en orina, acá por el volumen urinario que nos da acá, por la sustancia del plasma. Con eso nosotros vamos a tener el clínico del aclaramiento. Bueno, acá voy a hacer uso de un tercer video para hablar un poco de cómo va a ir funcionando esto de la reabsorción, la secreción en los distintos segmentos del túbulo y cómo funciona, para que no me quede corto el video como anteriormente había pasado. Así que voy a aprovechar acá para utilizar estos minutos que me quedan diciendo que lo que vamos a continuar haciendo es analizar lo que pasa en cada segmento del túbulo, analizando su estructura de distintos epitelios y viendo cómo se reabsorben y se secretan las distintas sustancias y termina la formación de la orina. Cuando terminemos esta parte vamos a entrar en lo que sería el mecanismo multiplicador de contracorriente, que ese es un video aparte que puede llegar a ocupar inclusive 2 videos, porque es un mecanismo complejo. Pero de todas maneras, como ese video no lo tengo todavía listo, no se van a preocupar porque no es algo muy importante por un lado, y por otro lado no es algo que a veces se tome en los exámenes escritos. Así que mi objetivo es que hasta ahora lo dado se entienda, y ahora vamos a ir en cada uno de los segmentos de la nefrona para poder entender cómo funciona esto de la secreción y la reabsorción de distintos segmentos del tubo. Para lo cual tienen que prestar atención y vamos a tratar de hacer una aplicación clínica con distintos diuréticos. No se vayan y esperen los próximos videos.